Palermo. Él lleva convertidos 222.000 goles. ¡Aguantá! Por decreto, un gol de media cancha. Bueno, che, X5 Radio, un gol de arco a arco. ¿Qué sé yo? Prefiero a vos. En el circo de la realidad, si no lo veo, no lo creo. Hay hechos que si no te los cuentan no existen. Por decreto, se escapa del blindaje mediático y viene la contraagenda de noticias. Minutos, son los minutos que separan de las 23 horas. Me agarré un matete. ¡Qué enroque! Se me cagan de risa. Te fuiste al carajo, igual que Melina Vega con lo que nos publicó. Nos publicó un Facebook. choclo que ya lo vamos a decir. Bueno, son las 10:47 de la noche, señoras Ahí está, y señores. cortita y al pie. Entramos en este segmento que nos parece muy importante y que tiene que ver con el blindaje mediático, estas informaciones que no están en ningún lado y que queremos que escapen de la agenda mediática y monopólica. Y en este caso, lo que traemos a la mesa son las protestas, las marchas y las represiones que están sufriendo los maestros en la República Hermana de México. Digamos, vale decir que por lo que están reclamando y por lo que están protestando tiene que ver con una reforma educativa que se promulgó en el año 2013, promulgada por el presidente Peña Nieto, y lo que establece, o lo que pretende establecer, es una evaluación obligatoria a los maestros para probar si están capacitados para ejercer su trabajo. Digamos, lo que plantean los maestros es que esa reforma lo que pretende realmente La cuestión de fondo, por ponerle un nombre. La cuestión de fondo es llevar la educación pública al ámbito de lo privado y así también cercenar de alguna manera las posibilidades de trabajo de los maestros. Digo esto, pensamos esto y analizamos esto porque no es solamente una pasiva movilización, digamos, hay demasiadas fuerzas coercitivas actuando y también el poder político de fondo. Digo, hay 13 muertos por esto en lo que va desde el fines del 2012 hasta la fecha, pero también hay 25 desaparecidos, ¿no? Y esto es llamativo y no es algo que esté por fuera de lo común que viene pasando en México, porque recordamos los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sí, que también fueron desaparecidos, digamos, asesinados y desaparecidos. Sí, lamentablemente en México no es nada nuevo esto que está pasando. Yo tuve la oportunidad de estar en México a fines del año pasado y la verdad es que la situación que se vive es muy heavy. La situación de los periodistas, también ser periodista en México es jodido. También el año pasado, en el verano, a principios de este año, venía una periodista mexicana a la Facultad de Periodismo a dar una charla y contaba, ¿no?, con la complejidad que tiene la posibilidad de denunciar todos estos atropellos, todos estos avasallamientos en muchísimos planos. Hoy nos toca hablar de lo que es el plano de la educación y de esta movilización que, recordemos, estaba encabezada y convocada, entre muchos otros, pero fundamentalmente por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, ¿no? Así es, sí. Que tiene de algún modo un gremio que tiene una gran magnitud. Imaginen que tiene 200.000 afiliados en México, 80.000 de ellos en Oaxaca, que queda por el lado del Pacífico de México, y es uno de los gremios latinoamericanos que durante años ha mantenido, todas estas luchas y reivindicaciones por la educación pública y por la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. Sí, son 3.360 maestros hasta ahora que fueron despedidos, y eso representa un 2,2% del total de maestros que hay en México. Pero también hay declaraciones muy llamativas de algunos funcionarios, digamos. En este caso, el gobernador de Osaka, Gabino Cue Monteagudo, que está ligado a
a lo que sería, entre comillas, el Partido Progresista, Ujú. que se llama Partido de la Revolución Democrática. El tipo dice, primero culpó a los maestros y mintió después, descaradamente, diciendo que las fuerzas policiales no tiraron con sus armas, digamos, como poniendo también el foco de la represión en un lugar que no se sabe dónde está, ni quiénes son, ni de dónde salieron esos disparos, ¿no? Bueno, escuchame una cosa. Hoy hace un ratito decías esto, bueno, de la cantidad de muertos, los desaparecidos y un montón también de heridos. Bueno, para el diario La Nación, que lo sacó en un lugar mucho menos relevante de lo que implicaría en términos periodísticos poner esta noticia en agenda, La Nación sacó una nota pequeñísima en el que, entre muchas otras cosas, decía que solamente había 3 muertos, que había menos de 10 heridos, no mencionaba a los desaparecidos, para variar. Cualquier parecido con la historia del diario La Nación no es coincidencia, pero en uno de los párrafos de la nota decía: la Comisión Nacional de Seguridad, CNS, de México, aseguró que sus agentes no se encuentran armados ni portan toletes, ¿no? Que es un Sí. modo de decirle armas allá. Y había una cita muy interesante que era de la Comisión Nacional que decía: se tiene conocimiento que las detonaciones por arma de fuego registradas provienen de personas desconocidas y ajenas a los bloqueos, quienes realizan disparos contra la población y las autoridades para propiciar enfrentamientos, explicaba la Comisión Nacional de Seguridad en un comunicado, al tiempo en que, vale decir también, la nota la pueden chequear luego, es del 19 de junio, hacía fundamentalmente hincapié en las heridas sufridas por las autoridades policiales, ¿no? Sí, La Nación además también, o sea, como no pone el foco en la cantidad de desaparecidos y también de alguna manera miente en la cantidad de heridos y detenidos, pone el foco en la cantidad de policías que fueron agredidos por los manifestantes, ¿no? También como poniéndose del otro lado de la grieta, digamos. En todos lados existe la grieta y en Latinoamérica en general nos parece que está viendo como una oleada neoliberal. En México ya viene desde hace varios años, pero está pasando, digamos, hace poco hubo elecciones en Perú también y es un gobierno neoliberal. Uruguay viene modificándose, más allá de que ganó Tabaré, pero hay como una cuestión ahí social que se va volcando cada vez más a la derecha. Bueno, Chile va y viene constantemente entre Bachelet, Piñera, y bueno, y ahora nosotros también caemos en la volteada, ¿no? Con este nuevo gobierno que pretende un cambio. Y parte del cambio que pretenden es esto, básicamente. Totalmente. Porque lo podemos pensar en nuestra propia educación. Lo planteábamos un poco en la editorial. La idea que pretende llevar a cabo de menoscabar la educación en el sentido público, en el sentido gratuito. Lo que genera eso, la desazón que generan los propios estudiantes. Nosotros tenemos la posibilidad de compartir constantemente con pibes que vienen de distintos puntos del país y cada día se hace más pesado para esos pibes y para esas pibas poder seguir bancándose un estudio en una universidad pública y que tiene que ver no solamente con lo que pasa con la universidad y los tarifazos y demás cuestiones, sino que con la vida cotidiana, con el morfi, con el pago de sus alquileres, con el pago con el transporte, digamos. Es llamativo lo que está pasando en la región. Esto de México es por demás de aberrante y de reprochable. Por eso también queríamos desde Por Decreto ponerlo en relieve, darle voz a esto que está pasando, porque justamente no está esto en los medios de comunicación, no aparece. Y si aparece, aparece como aparece en el diario La Nación, de una manera muy, muy liviana, solapando un montón de cuestiones y poniendo en relieve otras cosas que nada tienen que ver con la realidad concreta que se vive en México. Hay una película mexicana interesantísima para seguir reflexionando sobre esto que se llama La Dictadura Perfecta, que bueno, habla un poco de esto, de cómo acá la productora me dice que sí, parece que le gustó, se la recomendaron, no sé. ¿La vio? Bien ahí. Pero bueno, esta película, La Dictadura Perfecta, les recomiendo que la vean. Habla un poco sobre este nivel de hermeticidad y de blindaje mediático, ¿no? De cuando los medios nos mienten en la cara, ¿no? Para tapar un montón de cosas. Y esta es una de las expresiones varias que tiene el presidente Peña Nieto en México y esa triangulación entre el poder político, los narcos y el poder policial, que ya lo decíamos al principio, se traslada en un montón de instancias. Cuando a fin de año pude visitar Akumal, que es una playita que queda cerca de Playa del Carmen, cerca de Tulum, también está en una situación de muy dura
represión, pero de fuerte resistencia también, de algunos focos de resistencia que frente a esta política represiva y de censura que tiene el gobierno mexicano, aún hay muchos compatriotas que están resistiendo, y en Acumal lo que sucedía es un fuerte proceso de algún modo privatización encubierta de las playas. Y conocí a Sael, que era un mexicano que laburaba ahí en Acumal, y me contaba que en una de las secuencias hay una gran invasión hotelera sobre las playas, y que tuvieron que cortar la ruta para que no le privatizaran el ingreso a Acumal, por el cual querían cobrar $60, solo se podía pagar en dólares, y que también fueron fuertemente reprimidos. Así que esto viene pasando en muchísimos planos. Ahora tuvo lugar esto en el plano de lo que diríamos la educación. Y hoy, Luca y Pica, hubo una marcha convocada por los trabajadores del sector de la salud, un poco en solidaridad con esto que pasó, y entre jueves y viernes se va a realizar también una nueva movilización nacional magisterial, todo como confluyendo hacia el mismo lugar de solidaridad, pero además de no retroceder en los reclamos. Y además el domingo participarán en la marcha porque se cumple el aniversario por la desaparición de los 43 en Ayotzinapa, que lo decíamos hoy también al principio. Bueno, así que nada, primero que nada, nuestra solidaridad con el pueblo mexicano, con los maestros de la República de México, y también debemos aclarar que esta reforma obviamente que fue elaborada y no fue planteada como una instancia de diálogo donde se pueda escuchar la postura de los maestros, sino que se lanzó así, fue promulgada al pie de la letra, sin ningún tipo de consulta a los gremios. Casi por decreto. Sí, podríamos decir por decreto. Y también es importante aclarar que dentro de esta derecha latinoamericana que se está gestando en varios países, no hubo ningún anuncio o proclamación en repudio de esto que está pasando en México. Ni siquiera, no hubo en Argentina, obviamente, no hubo en Brasil, no hubo en Colombia, y seguramente se nos escapan algunos otros países, pero digo, tiene que ver con esta idea también de la meritocracia, ¿no? Hay como una idea, esto que pasa en México con los maestros tiene que ver con eso. Hay que hacer méritos para poder laburar de maestro en México, y hay que hacer, pareciera también, méritos para ganarse la vida en la República Argentina. Así que va nuestro... Te corto porque nos llega una noticia medio de último momento de compatriotas desde México que dice: acaban de dar toque de queda en Oaxaca y están matando a maestros, pelean ellos contra federales. Por desgracia, no lo pasarán en las noticias, llegará ayuda de Guerrero, Sinaola, Puebla y más. Son distintos pueblos ahí de México, pero no es suficiente. Los hospitales se están llenando de heridos. Por favor, ayúdennos a reenviar hasta que llegue a las manos correctas. Muchas gracias. Bueno, acá está por decreto para romper un poco con el blindaje. Esto seguramente no aparezca en ningún lado, pero aunque sea poquito nuestro aporte, desde aquí estamos dándole voz a este reclamo y nada, y nuestra solidaridad con el pueblo mexicano. Así que va un abrazo también para los maestros y sigan la lucha.